Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. En esta ocasión, jóvenes, vamos a estudiar lo que es la primera parte de resolución de triángulos rectángulos. Y como es la primera parte, pues vamos a estudiar primero, vamos a comenzar definiendo qué es un triángulo rectángulo. Vamos a ver las herramientas que tenemos que saber para comenzar a resolver, ¿no es verdad? Y todo eso vamos a ver en esta primera parte. Muy bien, pero antes de comenzar, primero vamos con el intro. Bueno, comenzamos entonces, jóvenes. Primeramente vamos a comenzar con una lectura de la definición, muy bien. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Nos dice que es cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, con un ángulo de 90 grados. Como este ejemplo que tenemos acá, fíjense, tenemos acá el triángulo ABC. Recuerden que para nombrar un triángulo se lo nombra de acuerdo a los vértices que tiene. Es decir, si este triángulo tiene los vértices A, B y el vértice C, entonces se lo nombra triángulo ABC. Ahora, estos vértices pues también son los ángulos, ¿bien? También se lo puede nombrar como ángulo A, ángulo B y ángulo C, ¿bien? Ahora, como la definición nos dice que tiene que tener un ángulo de 90 grados, pues ¿dónde está este ángulo de 90 grados? Está acá, en el ángulo B. Si se fijan en ese símbolo que parece un cuadrado, es un cuadrado, ¿no es verdad? Significa que ahí tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué más podemos saber de este triángulo? También contamos con sus lados, como hacer el lado A, el lado B y el lado C, donde C sería ¿qué cosa? La hipotenusa. No se olviden que la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo. Y los otros dos lados restantes pues son llamados catetos. Puede ser cateto opuesto o cateto adyacente dependiendo del ángulo. Muy bien. En este caso, por ejemplo, pues la hipotenusa sería el lado C, en cuanto al lado A y el lado B serían catetos. Muy bien. ¿Qué más podemos saber de este triángulo, rectángulo que tenemos acá? Si se fijan, tenemos otros símbolos que están dentro. Este símbolo que parece una A, su nombre es alfa. Este otro símbolo, pues su nombre es teta. Es otra manera de cómo nombrar los ángulos. Es decir, si yo quiero nombrar este ángulo de color verde, ¿ya? Yo puedo decir el ángulo C o también puedo decir el ángulo alfa, cualquiera de los dos. Muy bien. Ahora, lo mismo con este otro ángulo de color rojo. Es decir, yo puedo nombrarlo diciendo el ángulo A o el ángulo teta. Cualquiera de los dos es válido. Muy bien. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos la pequeña definición de triángulos rectángulos. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Ahora, pues vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué debemos considerar para resolver triángulos rectángulos? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Además de saber la definición de triángulos rectángulos, pues tenemos que saber algunas ecuaciones, como por ejemplo, o teoremas. En este caso tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Bien, esa es la definición corta de lo que es un teorema de Pitágoras. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Entonces va a ser igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Otra cosa más, jóvenes, el orden, no interesa el orden, por si acaso. En este caso yo he colocado primeramente el cateto opuesto al cuadrado y luego el cateto adyacente. Si yo le cambio el orden, es decir, si yo coloco primero el cateto adyacente y luego el cateto opuesto, da lo mismo, mis jóvenes. Es decir, me refiero a lo siguiente. A ver, vamos a usar mi lápiz. Vamos a buscar un color amarillo. Bien. Acá, por ejemplo, yo puedo armar la siguiente ecuación. Es decir, puedo decir hipotenusa al cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Si se fijan, entonces en este caso pues he colocado lo que es el teorema de Pitágoras, pero he cambiado el orden. Es decir, primeramente he colocado el cateto adyacente y luego el cateto opuesto. Da lo mismo, jóvenes.
Bien, da lo mismo, no se preocupen. Es como si yo le dijera, ¿cuánto es 2 más 3? ¿Cuánto es 2 más 3? Es 5. Y si yo le cambio el orden, 3 más 2 sigue siendo 5, jóvenes, ¿no? Así que el orden de los sumandos no altera la suma total, jóvenes. Bien, no se olviden de eso. Bueno, ahora que ya conocemos lo que es el teorema de Pitágoras, pues vamos a representar o vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo, en este ejemplo. Bien, en este triángulo, pues lo mismo que el anterior, es decir, tenemos el triángulo A, B, C, con sus lados A, B y C, ¿no es verdad? Vamos a aplicar ese teorema a este triángulo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. Primero me dice que coloque lo que es la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo, jóvenes? Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo siempre. Entonces, a simple vista podemos observar de que el lado más largo es el lado C. Entonces C vamos a colocar ahí como hipotenusa. ¿Qué más me dice la receta? Me dice que tengo que elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado. Ahí está elevar al cuadrado. Igual a cateto opuesto. Entonces, como les decía aquí, el orden es indiferente. Yo puedo colocar primero la A o primero la B, da lo mismo. Yo voy a colocar primero la A, ¿bien? Allí coloco la A. Luego me dice que tengo que elevar al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Más el siguiente, B. Esa B lo voy a colocar allí. Y me dice que también lo eleva al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y listo. Entonces he aplicado el teorema de Pitágoras en este triángulo. Me quedaría C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Bien, jóvenes? Fácil. No se olviden que la hipotenusa siempre es el lado más largo. Y los otros dos lados pues se llaman catetos. ¿Bien? Espero que haya quedado claro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora acá tenemos lo que son las razones trigonométricas. Generalmente se llama razones trigonométricas, aunque también son llamadas funciones, ¿ya? Pero yo les recomiendo que la llamen como razones trigonométricas. Muy bien. Las razones trigonométricas pues son 6. Son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien. Pero para resolver triángulos rectángulos, las que más se ocupan son las tres primeras, es decir, la razón trigonométrica de seno, coseno y tangente. Bien. Solo vamos a ocupar estas tres para resolver triángulos rectángulos. Muy bien. Ahora, cada razón trigonométrica pues tiene su equivalencia, es decir, su definición en palabras. Por ejemplo, la primera me dice que el seno de un ángulo, o seno de teta, como quieran, va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Bien? Luego, coseno de un ángulo, o coseno de teta si quieren, va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Luego tenemos tangente de un ángulo, que va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Muy bien? Pero de acá surge otra pregunta, jóvenes. Entonces, si se fijan, estamos hablando de cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora yo les pregunto, ¿cómo voy a saber cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente? Fácil, jóvenes. ¿Cómo? Usando el truco de la linterna, jóvenes. El truco de la linterna. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplo, fíjense. Aquí voy a calcular lo que es el seno del ángulo B, ¿no? ¿Dónde está el ángulo B? Está acá, en este vértice. Este es el ángulo B. Entonces voy a calcular seno en este ángulo B, ¿bien? Y como voy a calcular seno en este ángulo B, voy a usar el truco de la linterna. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar una linterna imaginaria. Entonces, pues para ello, voy a usar un marcador de esto. Ahora fíjense, en el ángulo B, o en ese vértice B, voy a dibujar mi linterna. De esta forma. Lo dibujo. Y luego, ¿qué hago? Lo enciendo. Lo enciendo mi linterna. Ahora, al encender la linterna, yo les pregunto, ¿hacia qué lado alumbra la linterna? Alumbra al lado B. Ese lado que alumbra, jóvenes, se llama cateto opuesto. Siempre no se olviden. El lado que alumbra se llama cateto opuesto. Entonces, como la linterna alumbra este lado B, B sería el cateto opuesto. Y el lado que no alumbra, en este caso A, sería el cateto adyacente. ¿Bien? Adyacente. El lado que no alumbra. Luego la hipotenusa pues nunca va a cambiar, ¿no? ¿Verdad? Porque siempre va a ser el lado más largo. La hipotenusa, que sería C en este caso. ¿Bien, jóvenes? Entonces ya sabemos el truco. Ahora sí, recién puedo hacer la equivalencia. Es decir, desde el principio, seno del ángulo B es igual a ¿qué?
es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto sería B. Colocamos el B. Dividido entre la hipotenusa, que sería el lado más largo. Es decir, C. Colocamos C. Fíjense, B dividido entre C. Entonces, seno del ángulo B es igual a B dividido entre C, jóvenes, ¿no? Fácil. Bien. Lo mismo vamos a hacer con el coseno. Nos dice coseno del ángulo B. Aquí es igual. Aquí lo tenemos, la equivalencia. Coseno es igual a cateto adyacente, el lado que nos alumbra. Entonces, el lado que nos alumbra es A. Este sería el cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a colocar la A. Ahí fíjense, está la A. Dividido entre la hipotenusa, que sería el lado más largo, C, dividido entre C entonces. ¿Listo? Ahora seguimos con tangente del ángulo B. ¿A qué es igual? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, el cateto opuesto es el lado que alumbra, B, ahí tenemos. Entonces vamos a colocar la B. Ahí está la B. Dividido entre cateto adyacente, el lado que no alumbra, que sería la A. Colocamos la A. Y listo. Ya está, jóvenes, ¿no? Sencillo. Entonces, como pueden observar, pues aquí tenemos lo que es seno del ángulo B es igual a B sobre C, coseno del ángulo B es igual a sobre C, y tangente del ángulo B es igual a B sobre A. Bien, sencillo, ¿no, jóvenes? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora tenemos la última herramienta que tenemos que saber, sí o sí, jóvenes. Y esto se llama suma de ángulos interiores. ¿Qué nos dice esto, jóvenes? Nos dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados, jóvenes. No se olviden de eso. Cualquier triángulo, es decir, ya sea un triángulo rectángulo, como en este caso, ya sea un triángulo equilátero, isósceles, acutángulo, oblicuángulo, cualquier clase de triángulo, jóvenes, la suma de sus ángulos interiores siempre va a ser igual a 180 grados. Es por eso que se expresa de esta forma. Nos dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados para cualquier triángulo. Muy bien, jóvenes. Pero bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo, ¿ya? Vamos a aplicar la suma de los ángulos interiores. Así que vamos a formular nuestra propia ecuación. Muy bien. Entonces, fíjense, jóvenes. ¿Cuáles son sus ángulos acá? Tenemos el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B. ¿No es verdad? Yo voy a comenzar por el ángulo C. El ángulo C, les pregunto, ¿conozco su valor del ángulo C? No conozco su valor. Así que lo coloco ángulo C. Más, ahora, el ángulo B. ¿Cuál sería el valor del ángulo B? Es igual a 50 grados. Entonces coloco más 50 grados. Más. Y el otro ángulo, que sería el ángulo de A. El ángulo de A es igual a ¿cuántos, jóvenes? ¿Cuál es su valor? Recuerden que hay un cuadrado. Entonces se sobreentiende que hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces decimos más 90 grados. ¿No es verdad? Se sobreentiende que aquí hay 90 grados. Más 90 grados. Igual a 180 grados. ¿No es verdad? Yo lo copio directamente, 180 grados. Porque se sobreentiende que la suma de estos tres ángulos internos me tiene que dar sí o sí 180 grados. Siempre. Para cualquier triángulo. Muy bien, jóvenes. Ahora, si ustedes pues despejan esta ecuación, van a tener el valor de este ángulo C. Bien, pero yo lo que quiero mostrar ahorita es cómo aplicar lo que es la definición, ¿no? De la suma de los ángulos interiores a este triángulo o a cualquier triángulo. Bien, entonces está sencillo, jóvenes. Vamos a ir con la última diapositiva, jóvenes. Ahora que ya sabemos pues lo que es el teorema de Pitágoras, ¿qué más? Las razones trigonométricas y la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Pues por último, ahora vamos a ver la fórmula para determinar o calcular la superficie o área de un triángulo rectángulo. ¿No? Ahí tenemos área de un triángulo rectángulo. Aquí es igual a base por altura dividido entre 2. Muy bien. Y pues en fórmula, con simbología, me quedaría el área va a ser igual a por B dividido entre 2, ¿no? Donde A sería la base y B la altura, dividido entre 2. Esto lo estoy aplicando con este ejemplo. Porque si yo veo este ejemplo, jóvenes, ¿cuál es la base? Cuando hablo de base, me refiero a la parte inferior del triángulo. Cuando hablo de base, me refiero a la parte inferior. Y la parte inferior del triángulo, pues, es la A. Entonces coloco la A. Por la altura
La altura, como su nombre lo dice, altura. Estamos hablando de alto. Entonces, B sería la altura, ahí está, por B. Y dividido entre 2. Listo. Reemplazamos datos y vamos a calcular el área de cualquier triángulo con esta fórmula. Muy bien, jóvenes. Entonces, estas son las herramientas jóvenes para poder resolver cualquier triángulo o rectángulo. Muy bien. Las más importantes. Así que espero de que tomen apuntes y la siguiente clase pues vamos a comenzar a resolver todo. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.